Si a veces sientes que la presión te domina, este video es para ti. No pretendo darte herramientas de cómo eliminar la presión, porque eso es casi imposible. Pero sí te voy a dar algunas herramientas para que lo puedas navegar. Cuando llegue, porque llega muchas veces de forma inesperada o simplemente se acumulan muchas cosas, tú tengas herramientas que sean ese salvavidas que necesitas en ese momento. Pero que también entiendas de dónde viene y cómo podemos entrenarlo. Ustedes saben que todo el tiempo les hablo de entrenar el cerebro, entrenar el cerebro. Y así como entrenamos el cerebro para resolver problemas, para mejorar nuestra confianza, también lo podemos hacer para navegar mejor la incertidumbre, el cambio. Y hoy particularmente vamos a hablar de la presión. A todos nos encanta la palabra calma, inclusive es uno de mis pilares fundamentales en mi vida, pero no pasa todo el tiempo. Existen circunstancias, situaciones, personas, desafíos que hacen que esa calma no esté tan presente. Entonces, para empezar, hablemos de la calma. La calma no siempre es ausencia de presión. Es lo que pasa cuando tú entrenas tu mente para responder totalmente diferente. Y pensemos en dos personas, dos niños pequeños que han sido criados por los mismos padres, pero hay un problema, hay una situación, hay caos en la casa y los dos niños criados por los mismos padres en un mismo entorno, con personalidades diferentes o muy parecidas, puede ser, responden diferente a esa presión o a ese problema. Entonces muchas veces podemos evitar llegar a ese colapso si tenemos algunas herramientas. Entonces voy a hablar un poquito de las herramientas, pero quisiera arrancar hablándoles un poco del cerebro y qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos atravesando esos momentos de presión. Igual que con el estrés, cuando nosotros estamos bajo presión o estamos con muchas cosas al mismo tiempo o tenemos preocupaciones muy grandes porque se nos juntaron muchas cosas, pasa exactamente lo mismo que pasa cuando el cerebro está estresado. ¿Qué ocurre? Que la amígdala es nuestro centro de control o de alarma, es como ese guardián de tu cerebro, que te dice, cuidado, hay un león acercándose, sobrevive, haz algo al respecto, y es valioso porque nos ayuda a protegernos. Sin embargo, cuando estamos por periodos largos en una situación de presión muy alta y no hacemos nada al respecto, la amígdala se activa cada vez más. ¿Y qué pasa? Que es exactamente igual a como si estuvieras con un león enfrente. Te preocupas, te angustias, se nubla el pensamiento, no hay claridad, hay angustia y obviamente esto a largo plazo puede tener un impacto negativo. Pasa exactamente que cuando estás estresado hay adrenalina, lo cual es bueno en cierta medida, y hay cortisol, que también en un nivel muy alto no es positivo. Y lo más importante, cuando estamos bajo presión, una presión muy alta o estamos muy estresados, nuestra corteza prefrontal, que creo que les he hablado en otros videos, es esa parte del cerebro analítica, la que decide, la que cambia, la que elige, la que piensa sabiamente. Y esta corteza se apaga cuando estamos en estos momentos. Por eso es que si ustedes están con mucha presión, es imposible que ustedes puedan crear algo nuevo. Es como estás con toda la presión del mundo, tienes un montón de trabajo y alguien te dice, ven, cuéntame si tienes alguna idea creativa, crea algo nuevo, no sé, resuelve algún problema. No va a ser tan fácil, no va a ser tan fácil porque esa parte está apagada. Lo único que está haciendo el cerebro es sobrevivir. Y para cerrar esta parte del cerebro, es como si tú estuvieras funcionando con el celular en, no sé, 2% de batería. ¿Te sirve? Te sirve. Pero ¿qué pasa cuando tenemos poquita batería en el celular? Ahorramos, lo dejamos quieto, lo dejamos ahí como para alguna emergencia, por si necesitamos escribir, por si necesitamos llamar, las cosas esenciales de emergencia. Pero con 2% de batería no me voy a meter en redes sociales, no me voy a poner a abrir archivos, no me voy a poner a trabajar en diferentes cosas porque la pila no me da. Esto pasa cuando estás con una presión muy alta. Así quieras, no puedes trabajar, no puedes avanzar. Entonces con esto, el primer mito, y no quiero que quede en el ambiente que, ay no, cero presión, calma todo el tiempo, vamos a meditar todo el día, no.
Igual que el estrés es necesario y es bueno. Cuando tenemos un deadline, una fecha límite, un entregable, obviamente es necesario tener ese nivel de presión y de estrés porque eso también me motiva y me hace aumentar la adrenalina para cumplir con lo que tengo que cumplir. Pero igual que el estrés, en una zona un poco, digamos, no óptima, puede tener repercusiones como las que les conté anteriormente que tiene que ver con cambiar y con el aprendizaje. Funciona igual que cuando cocinamos. Si está muy bajito, pues no hay como avance. Si lo dejamos a fuego muy alto, pues se va a quemar y se va a dañar la receta. Si lo dejamos en el nivel exacto, o por lo menos tratamos de oscilar entre diferentes niveles, alcanzamos ese nivel óptimo. Hay personas que lo hacen muy bien, como los deportistas de alto rendimiento. Ellos se exigen y tienen a veces 3 días durísimos de entrenamiento muy fuerte, pero el cuarto día descansan y se recuperan. Entonces la primera pregunta que tengo para ti es, más allá de hablar de cómo funciona el cerebro y todas estas cosas, es ¿en qué nivel estás tú? Si tú todavía no eres consciente del nivel de presión que tienes y cómo la estás atravesando, pues no vas a poder hacer ningún cambio al respecto. Si hay mayor conciencia, mayor claridad, si por lo menos te lo has preguntado y quieres trabajarlo, este es el primer paso para que puedas empezar a elegir y a reaccionar diferente. Y quiero que pienses en dos escenarios. El escenario donde estuviste en una zona óptima de presión, donde pudiste recibir todo esto, pero lo manejaste de una forma asertiva, y un momento en el que colapsaste, en el que fue tanta la presión y tanto el trabajo y las cosas que tenías que hacer que colapsaste literalmente. Trata de pensar qué te llevó a ese punto y qué herramientas utilizaste o cuáles fueron tus pensamientos para que en una pudieras manejarlo adecuadamente y en otra definitivamente colapsaras. Y este ejercicio es para que entiendas un poco el nivel en el que te encuentras y también para que puedas adoptar las herramientas que yo te voy a dejar en este video. Cuando estamos en un momento de alta tensión o alto estrés, queremos encontrar motivación. ¿Qué hago para motivarme? ¿Sí? Eso ayuda un poquito, pero acuérdense que las recompensas y la dopamina y algunas herramientas de motivación sirven por 3 minutos, por un periodo corto. Lo que necesitamos es entrenar nuestro cerebro, porque eso sí es algo que puede funcionar a largo plazo y si yo lo repito, voy creando algunos canales y algunas conexiones neuronales que permiten que en la medida que lo repito, voy a cambiar mi reacción. Entonces, si tengo un problema gravísimo y reaccioné diferente una vez, pero en los otros 10 problemas reacciono fatal, pues lo que el cerebro aprendió es que hay que reaccionar y colapsar porque eso es lo que vengo repitiendo más. Entonces, recuerden el poder de la repetición. Entonces, no busquemos motivación corta, sino herramientas que nos permitan entrenar a nuestro cerebro. Antes de entrar a hablarles un poquito de las herramientas, quiero que hablemos de un concepto y es que las personas que muchas veces asumen los retos, los desafíos y también la presión son los más fuertes, los resilientes, los que pueden con todo y no necesariamente. El más resiliente no es el que aguanta todo y toda la presión porque puede estar aparentemente bien, pero por dentro está vuelto nada, está súper estresado, está angustiado y muchas veces no lo vemos. Es el que sabe cómo reponerse y el que sabe variar entre los diferentes niveles de presión. A veces quisiéramos que esa presión desaparezca, pero la clave está en que nosotros lo podamos navegar de una forma diferente. Pretender eliminarla, pues, es algo que no es posible el 100% del tiempo, pero sí cómo nos recuperamos y cómo la atravesamos. Ahora sí, empecemos con algunas herramientas. Algo que me gusta mucho hacer y lo vengo implementando hace muchos años es conocer muy bien cuáles son mis impulsores de energía y cuáles son esas cosas que me drenan, por decirlo así, esos vampiros de la energía. ¿Por qué es importante? Porque en el día la presión sube y el estrés sube y a veces la energía como que se empieza a apagar un poco durante el día por esos, digamos, esos vampiros o estas cosas que nos quitan energía, el tráfico, una persona en específico, algo que no salió bien, la cantidad de tareas que tengo, la cantidad de carga laboral que tengo, las tareas de la casa, en fin. Entonces, lo importante aquí es conocer muy bien qué es lo que a mí me drena, por decirlo así,
Pero lo más importante, ¿qué es lo que a mí me impulsa? Y hoy te dejo esta pregunta. Piensa en lo que te drena, lo que te molesta, lo que te quita energía, lo que te hace sentir como que no eres tú, sino que te pones irritable, se te baja la energía, bueno, todo esto. Y piensa en los impulsores. Un amigo, una amiga, la pareja, escuchar música, bailar, las mascotas, salir a dar un paseo. Bueno, todos tenemos diferentes impulsores. Es como cuando tengo un problema en el trabajo y me estresé mucho y estoy angustiada, pero a los 5 minutos volteo a mirar a mi compañero del lado y me río y me tomo un café. No es que el problema desaparezca, pero por esos minutos o segundos mi energía volvió a ser como mi energía óptima, ¿sí? Me siento otra vez contento y conectado. Entonces, no minimicemos estos impulsores porque, miren, nos salvan el día, nos salvan la vida. Y no tiene que estar un compañero al lado ni una persona. Cosas tan simples como si estoy solo y puedo caminar 10 minutos, lo hago. Si puedo escuchar mi canción favorita, la escucho. Díganme si no. La música es el mejor invento de la vida y es uno de los impulsores más grandes del mundo. Hablar con algún amigo, con alguna amiga, reírme, recargarme, son cosas que son gratis, no cuestan, muchas de estas no cuestan. Así que si tenemos 2 días difíciles, pero uno de los días estuve en piloto automático, respondiendo, reaccionando, estresándome con la presión súper alta y no estuve aprovechando ningún impulsor, créeme que ese día va a ser el peor día de tu vida. Pero si tuve un día con la misma exigencia, con la misma presión, pero yo pude incorporar algunos de mis impulsores, te puedo asegurar que el día fue diferente. El día fue un día con un balance, digamos, muy bueno, a pesar de la presión, a pesar de los problemas. Así que esa es la primera herramienta, impulsores de la energía. La segunda que te quiero dejar hoy es cuando nosotros nos sentimos agotados, cuando ya sentimos que la presión está subiendo. Todavía no has colapsado, pero estás sintiendo que puedes llegar a colapsar. 3 pasos. Primero, pausa. Si tú no te tomas, así sean 2 minutos, mira, 2 minutos no es nada, o sea, 2 minutos es muy poco. Si te tomas 2 minutos para respirar y para hacer una pausa, lo primero es hacer la pausa, empiezas a ser consciente de, me estoy estresando, estoy llegando al límite, voy a hacer algo al respecto, así sea pequeño. Pausa te da conciencia. Y el segundo, se los acabo de decir, respiración. Hay muchas técnicas, no me voy a poner aquí a explicarles todas las técnicas de respiración, la que más les funcione. Pero algo valioso que les quiero dejar es que la exhalación ojalá fuera más larga que la inhalación. Por eso es que algunas técnicas tienen una duración más larga cuando voy a exhalar, porque es lo que me permite como liberar todo. Y justo tiene que ver mucho con la presión, cuando estamos en esos altos niveles de presión. Y como tercer paso, te quiero dejar algo muy chiquitito, pero que te va a servir mucho y es un ancla. Algo que te vuelva, como que vuelva a hacer que llegues como al estado que quieres. Puede ser, por ejemplo, no sé, yo tengo este anillo que tiene un corazón, entonces como tocar este corazón que me hace volver a mí. La foto, una foto que te dé mucha alegría, una canción que te conecte, un ancla que siempre sea como esa herramienta, ese salvavidas que te va a traer al presente y que te va a ayudar a cambiar tu estado de ánimo y bajar un poquito la presión. Y la idea es que siempre sea la misma. ¿Por qué? Porque en la medida que lo repites, el cerebro va a decir como, uy, anillito de corazón es calma. Y si yo el anillito de corazón lo utilizo 25 veces, pues mejor, 50 veces mejor, 100 veces mucho mejor. Pero si lo hago una vez al año, pues el cerebro no va a identificar con que es un momento de calma. Entonces, esta herramienta es cuando estés sintiendo que te está empezando a dar como por Dios, o sea, me va a dar un ataque en cualquier momento. Esta es muy útil y te puede servir. Dejarles este último mensaje final que tiene que ver con el tercer elemento y son los errores. Que veamos el error no como una catástrofe, sino como información, data, feedback, retroalimentación. Al final es eso, es información de lo que se puede hacer mejor más adelante,
de lo que yo puedo hacer diferente la próxima vez. Y esto va a hacer que no me lo tome tan personal y que no esté sobrepensando todo el día la embarré, ¿qué voy a hacer? Todo salió mal, va a salir pésimo, porque me empiezo a llenar de pensamientos más negativos, sino decir, ok, ¿qué pasó? ¿Qué aprendí de esto? ¿Puedo hacer algo diferente al respecto o no? Y ya, pasar un poco la página. Cuando nosotros empezamos a abrazar el error y a verlo como ese amigo que nos acompaña en el camino de aprendizaje, la vida se ve muy diferente. Inclusive, yo no sé si ustedes han visto en redes un mensaje que dice que si tú supieras que dentro de 100 errores vas a alcanzar ese sueño que tanto quieres cometer el primer error ya. Cada vez que cometes un error y no funciona, te pones feliz. ¿Por qué? Porque sabes que en el número 100 vas a lograr lo que quieres. Y tal cual ese es el mensaje. Si nosotros tenemos esa conciencia de que el error va a hacer que yo sea mejor y que haga las cosas mejor, definitivamente todo cambia. Inclusive las personas que tienen mucho éxito y que han logrado cosas grandes se han equivocado mucho. O sea, yo no he visto el primero que se siente y diga, todo me salió perfecto. No tuve ningún desafío, no tuve ningún error, no. Todo lo contrario, tienen un montón de errores y desafíos que uno ni siquiera sabe cómo los superaron, pero lo hicieron. Y que ya para cerrar, la idea de este video es darles estas herramientas y que ustedes empiecen a cambiar ese lente con el que ven actualmente la presión. No es fácil, no es algo mágico que va a ocurrir al otro día, pero si ustedes empiezan a ser más conscientes de esto y empiezan a identificar que la presión nos acompaña a lo largo de la vida y a lo largo de diferentes situaciones y que lo que yo tengo que hacer es entrenar mi mente para atravesar estos cambios y navegarlo, les aseguro que los cambios empiezan a llegar y lo más importante, ustedes se empiezan a sentir mejor. Porque los niveles de presión muy alta donde yo no sé cómo gestionarlos se puede convertir en una pesadilla o se puede convertir en una situación terrible para mi vida y no queremos que esto nos pase. Y cuando sientan que están llegando a esos momentos, piensen, si yo le tuviera que dar un consejo a alguien sobre esto, ¿qué le diría? Muchas veces somos nuestros peores enemigos y a otras personas les damos los mismos consejos, a otras personas los abrazamos, a otras personas los alentamos, pero con nosotros mismos, nada. Existe como una autoexigencia muy fuerte y muchas veces lo que necesitamos es utilizar esas mismas palabras y ese trato que tenemos con otros, con nosotros mismos y más en los momentos de presión. Y para cerrar les dejo una frase que me encanta. No puedes controlar la tormenta, pero sí puedes aprender a bailar bajo la lluvia. Muchas gracias.